Bueno, muchas gracias Alejandra y un gusto estar de nuevo aquí en el Blockchain Summit. Bueno, espero que estén entusiasmados por este panel. Me encontré con varias personas antes de empezar y decían, bueno, hay bastante expectativa y yo creo que eso un poco responde a, bueno, que todos los que están trabajando y que tienen empresas y emprendimientos en esta industria están como un poco expectantes a, bueno, qué es lo que va a pasar con la regulación, ¿verdad? Y bueno, si bien, o sea, ya empezamos desde hoy temprano, que estamos escuchando diversas charlas y son temas que tal vez algunos recién tienen como una primera aproximación, pero la verdad es que es algo que ya viene hace años. En realidad, Bitcoin, o sea, su concepción, su creación es en el white paper en el año 2008, o sea, es decir que ya hace casi 17 años de eso. Y bueno, la regulación como que recién se está empezando a desarrollar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Y eso responde un poco no solo a que, bueno, como siempre decimos los que estamos en temas de regulación de tecnología, a que la regulación como que siempre corre de atrás a la innovación, sino también que es verdad que tal vez en el año 2008, 2009, 2010 no había una adopción a nivel de la población de lo que son las criptomonedas, los activos virtuales, que ameritara ponerse a regular todo esto, ¿verdad? Pero bueno, eso un poco ha cambiado y bueno, los últimos estudios lo que dicen es que más o menos entre un 6 y un 7% de la población mundial tiene criptomonedas. Si bien tal vez no parece un porcentaje tan alto, sí a nivel de, por ejemplo, Latinoamérica es un porcentaje mayor de industrias que están sumamente reguladas, como por ejemplo el mercado de valores, ¿no? Es verdad que tal vez en montos todavía no llegamos a igualarlas, pero sí que todo esto de las criptomonedas llega a poblaciones que, por ejemplo, no están todavía bancarizadas y sí que tiene un potencial muy importante en lo que es, digamos, una industria nueva y que tiene mucho para dar, ¿no? Por eso también un poco la importancia de esto de la regulación. Y bueno, un poco en ese marco, acá estoy acompañado por panelistas que saben mucho de este tema. Y lo que quería comenzar preguntándole a Mariela es, tomando en cuenta todo lo que ha sido el desarrollo regulatorio en la región, en Latinoamérica, ¿cómo está parado Uruguay frente a eso? Y si, por ejemplo, un exchange o una empresa que es proveedora de servicios de activos virtuales haría un análisis de, bueno, ¿en qué jurisdicción me conviene más instalarme? ¿Cómo vería Uruguay en ese contexto? Hola, bueno, en primer lugar, buenos días para todos. Es un gusto estar en el Blockchain Summit una vez más, así que agradezco a Marcelo y a Ignacio por la invitación. Y yendo con tu pregunta, Paula, yo creo que el arbitraje regulatorio, o sea, el riesgo de que una empresa se instale o no en otra jurisdicción según las bondades de esa regulación, es un riesgo que siempre está en todos los sectores de actividad donde la regulación es naciente. Evidentemente que se especula con cuál es la mejor regulación o en qué país no hay regulación, si esa libertad considero que me da mejor campo para actuar. Hoy en día tenemos en lo que es a los países que están más cercanos a nosotros, por ejemplo, tenemos a Argentina y a Chile con regulación y normativa completa muy cercana. Tenemos Argentina una ley del año pasado que se terminó de reglamentar este año, que crea la figura de los proveedores de servicios de activos virtuales en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores. Tenemos a la ley FinTech de Chile, también con esta figura de los proveedores de servicios de activos virtuales, que me dicen, bueno, mis colegas de Dentons Chile, que ya hay filings presentados en la CMF de Chile, si bien todavía no hay aprobaciones. Pero bueno, tenemos ya regulaciones como prontas, por decirlo de alguna manera, y en Uruguay estamos en una zona que te diría hoy en día de expectativa. O sea, tenemos una ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central, es decir, que crea la figura del proveedor de servicios de activos virtuales. Sabemos que este proveedor que opere con activos virtuales que se entiendan financieros según la regulación van a necesitar autorización para operar de la Superintendencia de Servicios Financieros. Sabemos que este funcionamiento va a estar regulado y que, bueno, obviamente como todas las entidades reguladas, también la Superintendencia va a poder revocar esa autorización en caso de incumplimientos graves, pero no tenemos la regulación todavía. Entonces,
Hoy puntualmente estamos en esa zona gris, de donde no estamos en la libertad de actuación y sí tenemos una norma, pero nos falta esa regulación. No quiero cargar las tintas, Patricia, igual ya se viene, pero no tenemos la regulación que nos va a determinar efectivamente cuál es la carga regulatoria que este negocio va a tener en nuestro país, es decir, cuáles son los requisitos de constitución, si va a haber limitaciones con el objeto o no, las garantías que se tengan que constituir, bueno, cargas en materia de gobierno corporativo, normativa de lavado y demás, que bueno, que eso un poco nos ubica en esta zona de expectativa que cuando se termine de definir vamos a terminar de poder definir en qué situación nos encontramos. De todos modos, creo que evidentemente que este tiempo de ventana entre la ley y la regulación es algo lógico, que todos los países han pasado, y después también si uno mira las legislaciones de las jurisdicciones cercanas con la nuestra en cuanto a en qué principios se inspiran para regular, vemos que estamos muy similares, es decir, estamos regulando la actividad financiera con los activos virtuales y no el activo virtual en sí como tecnología. Se está atendiendo a la protección del consumidor de servicios financieros, es decir, para que sea consciente y tenga claro cuáles son los derechos y obligaciones y los riesgos del uso del instrumento. Y obviamente que también se está cumpliendo con lo que es la normativa PLAF, las recomendaciones GAFI en esa materia. Entonces, considerando los principios de las normas, considerando ya lo que nos dijo el Banco Central cuando definió el marco conceptual de activos virtuales y que se recoge en la exposición de motivos de la ley, creo que prontamente vamos a tener una regulación que apuesto que no nos va a posicionar en desventaja con respecto a los países de la región. Perfecto, Mariela. Patricia, ¿querías hacer un comentario? Sí. No voy a hablar sobre la regulación. No, quisiera agregar en referencia a tu consulta y en cuanto al arbitraje, que no es menor, ¿sí? Que todos los reguladores tenemos cuerpos donde nos organizamos y de alguna manera, más allá de los marcos legales que cada país tenga, ¿sí? Hay coordinación para ver cómo nos ajustamos todos a ciertos principios que nos dan lineamientos, ¿sí? Y luego también ver si nos podemos ajustar a esos principios en función del marco legal o habría que ajustar marcos legales para poder de esa manera adoptar principios. Pero bueno, tanto lo que es el intercambio de información como lo que hace sobre todo a la coordinación internacional también es muy relevante a la hora de afrontar arbitraje regulatorio. Sin duda. De hecho, este es un fenómeno internacional y que en definitiva los activos virtuales no reconocen de fronteras, así que la cooperación internacional creo que es más que importante. Bueno, y yendo un poco a lo que mencionaba Mariela de todo lo que es la normativa de lavado y demás, hace poco generó un poco de revuelo a lo que fue en el mundo periodístico y demás, lo que es el nuevo proyecto de ley antilavado. Entonces le quería preguntar a Juan, que es experto en estos temas, si nos puede comentar si esta nueva ley antilavado, en caso de aprobarse, tendría implicancias en lo que son las operaciones con criptomonedas o activos virtuales. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gran marco de público, felicitar a la organización de Blockchain Summit, agradecerle la invitación un año más, a pesar del clima adverso, ¿no? Pero bueno, en este caso está muy buena la pregunta, Paula, porque cuando se piensa en regulación de activos virtuales, se está mirando en principio, como bien dijo Mariela recién, a los proveedores de servicios de activos virtuales, es decir, todos aquellos intermediarios profesionales que ofrecen al público, custodian, comercializan, asesoran financieramente respecto a activos virtuales, etc. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que el impacto de lo que yo llamo, o lo que llamaría una regulación relativa a los activos virtuales general, es mucho más amplio que el intermediario que los comercializa. Para poner un ejemplo concreto, y quiero dar contexto, dar un pasito para atrás en lo que vos mencionabas del proyecto de ley, una de las grandes áreas de regulación financiera y no financiera es la prevención del lavado de activos. Esto empieza por el Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Que sería como la OCDE, pero a nivel de lavado, ¿no? Y tomó el puntapié inicial y dijo, señores, regulen, sí, a los intermediarios profesionales en materia de prevención de lavado, bien,
que va a después formar parte en el sector financiero, a cargo del BCU, de la regulación financiera con todas las normas prudenciales, ¿no?, que puedan existir. Va a entrar al combo de regulación financiera. Ahora, no nos olvidemos del sector no financiero, que está primero en la ley de lavado de activos, en el artículo 13, ¿bien? Casinos, escribanos, inmobiliarias, desarrolladores inmobiliarios, constructoras, abogados, escribanos, contadores que actúen por cuenta y orden de clientes, y una lista larga. Entonces, también operaciones cripto van a pasar por el control del sector no financiero. Entonces, la novedad, más allá de obviamente que el protagonismo se lo lleva la normativa del Banco Central, más allá de eso, la novedad que tiene el proyecto de ley modificativo de la ley antilavado, a ver, tiene varias, ¿no? Pero digo, a los efectos de lo que estamos conversando acá y que me gustaría recalcar, es que ingresa a los escribanos, calculo que debe haber más de alguno acá, ya me debe estar mirando con atención, ingresa como actividad controlada o sujetas a controles de lavado de los escribanos las permutas, ¿tá?, en casos de operaciones, por ejemplo, con inmuebles. Bien, entonces, a ver, nosotros sabemos de la famosa discusión de por ejemplo, una adquisición, llamémosle, con un inmueble, de un inmueble, perdón, con criptomonedas. La gran discusión, según el tipo de criptomoneda que sea, es si estamos hablando de una compraventa o una permuta. Si lo calificamos como permuta, que ha sido la calificación más o menos consistente que se ha venido dando a nivel registral, de cómo lo instrumentaron los escribanos intervinientes en estas operaciones, bueno, no están obligados, por lo menos, obviamente se recomienda hacerlo igual, pero no están obligados a controlar esa operación, ¿tá?, porque lo que estoy haciendo es cosa por cosa, permuta. Por tanto, el artículo 13 de la ley de lavado no le manda al escribano a controlar esa operación, ¿tá? Repito, es discutible, pero para terminar cualquier discusión, lo que se hizo en este proyecto de ley es agregar las permutas. Es decir, no sé específicamente si estaba pensando en cripto, pero si no se estaba pensando, terminó en cripto, ¿tá? Porque es decir, los escribanos en este caso van a tener que controlar ese tipo de operaciones. Esto plantea una serie de aspectos prácticos que yo termino como que averiguando, o el escribano debiera terminar averiguando el origen de fondos del origen de fondos. Es decir, porque en realidad yo la compra la hago, la permuta, en el caso que se califica de esa manera, la hago con un determinado bien que es una cripto. Paréntesis, no todas las criptos son iguales, hay criptos estables y no, hay algunas que el central ya me dijo que puede ser dinero electrónico y otras que no. Entonces es una jungla ese mundo. Entonces, con esa realidad, bien, el escribano va a tener que empezar a controlar y se va a tener que ir al origen de fondo del origen de fondo, por lo menos de forma preventiva, prudencial, que no es lo que estrictamente dice la norma. Porque si yo lo compro con el bien, con la cripto, bien, el origen de fondos estaría dado por la cosa que tengo, como una permuta tradicional de cosa por cosa. Pero la dificultad práctica es que, bueno, entonces, ¿cómo comprarte las cripto? Cuando hay una permuta, el que entrega un inmueble, por ejemplo, técnicamente no se va a cómo compró ese inmueble en el pasado. No es una trazabilidad histórica del patrimonio. No es un estudio de títulos de origen de fondos, para que me entiendan los escribanos de lo que estoy hablando. ¿Tá? Es una causal inmediata de cómo obtuve eso. Entonces, eso va a generar alguna polémica, pero lo cierto es que si de aprobarse este proyecto de ley, va, entre otras muchas modificaciones en términos de lavado, de ley de inclusión financiera, aspectos procesales y fiscales, bien, va a hacer ingresar al mundo cripto en las operaciones controladas por los escribanos. Perfecto, Juan. Esto es bastante interesante porque incluso el año pasado en el panel comentamos esta situación que teníamos de que, bueno, que las operaciones de un inmueble por un activo virtual no estaban alcanzadas por los controles de los escribanos. Así que más que interesante comentar los avances y el proyecto que modificaría esa situación. Bueno, y un poco yendo también a todo esto que hablamos, que no siempre lo que son criptomonedas o activos virtuales va por el lado de lo financiero. También tenemos todo el mundo de lo que son la tokenización de activos, que es algo que está surgiendo y que está creciendo mucho en el mundo. Y bueno, quería consultarle a José María cómo ve en Uruguay que estemos en cuanto a un marco jurídico para hacer frente a eso, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Respecto a tu pregunta, Paula, la verdad que la regulación en Uruguay la veo por el momento prudente, te diría. O sea, creo que estamos bien. Mariela mencionó un poquito las modificaciones que se han hecho en general, no solo la tokenización de activos, sino para toda la criptomoneda o activo virtual. Y creo que las modificaciones que hicimos por ahora son quirúrgicas y nos preparan para lo que se viene. Uruguay todavía no tiene mucha experiencia en esto, entonces creo que está bien, digamos, que la regulación espere un poco a ver cómo se desarrolla el mercado. Creo que estamos todos expectantes con cuál va a ser la regulación del Banco Central y especialmente su aplicación. Entonces, en este sentido, creo que los desafíos o las preocupaciones que tenemos que tener todos, y en especial el regulador, son, en primer lugar, te diría, este tema de la descentralización. O sea, creo, en mi experiencia, la gente del ambiente de los activos virtuales, o sea, que se dedica a estos temas, que le interesa estos temas, se toma la idea de la descentralización muy en serio. O sea, es un tema que es casi filosófico, te diría, y creo que todos tenemos que tener presente, sobre todo por el tema del arbitraje regulatorio que mencionaba Mariela. O sea, si nosotros no tenemos eso como guía, creo que Uruguay de a poco se va a ir quedando afuera en ese sentido. En Estados Unidos se habla mucho, por ejemplo, de permissionless innovation, que es la innovación sin permiso, digamos. Esta idea de poder acceder a un sistema descentralizado que es regulado por pares, donde no necesitas la autorización o el permiso de una autoridad central que te permite realizar tu actividad. Creo que eso tiene que ser la bandera de Uruguay, en la guía de Uruguay en este sentido. Después, sí, capaz, yendo a los desafíos que presenta la regulación, y Mariela mencionó algunos también, yo en este momento la verdad que el desafío mayor lo encuentro en el mercado de valores. Especialmente porque Mariela mencionó, por ejemplo, los requisitos que se van a tener para el registro, el gobierno corporativo. Uno que me preocupa un poco es esta idea del concepto de valor, que es, o sea, el Uruguay creo que nos debemos todavía una discusión profunda de cuándo un activo constituye un valor que queda sujeto a la regulación del mercado de valores. Te diría que en Uruguay el único caso en donde he visto que se ha profundizado mucho en el tema es Campiglia Pilay, que hoy en día tiene un fideicomiso financiero y arrancó como un fideicomiso normal de administración y que estuvo sujeto a varias investigaciones y es el único caso que tengo presente en el cual se fue a fondo para ver cuándo un activo verdaderamente constituye un valor. Que es una diferencia, te diría, que Uruguay tiene con otras jurisdicciones que tienen un mercado de capitales mucho más desarrollado. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tomás un curso de securities, lo primero que hablas es cuándo un activo constituye un valor. Ellos tienen un caso que te diría que es de 1946, que es el que dicta cuándo un activo es un valor. Uruguay no tiene eso, tenemos la definición en la Ley de Mercado de Valores y no hemos profundizado en eso. Y creo que es una discusión que nos debemos para ver cuándo un activo virtual va a ser efectivamente un valor. Y la distinción, si bien parece técnica o legal, te diría que en los efectos prácticos no es menor, porque significa que alguien que emite un activo virtual que no constituye un valor, lo puede ofrecer en forma pública sin tener que registrarse ante el Banco Central. Y en cambio, si sí constituye un valor, tiene que registrarse y cumplir con todos los requisitos que dispone la normativa vigente. Esto creo que el Banco Central lo tiene muy claro, porque en el marco conceptual para regulación de activos virtuales se realiza esta distinción. Creo que el desafío es llevarlo a la práctica. Después, yendo tal vez más puntual dentro de la regulación, creo que lo que va a ser desafiante también es cuáles son los requisitos de divulgación de información para un activo virtual que sí constituye un valor. Pienso, por ejemplo, en la calificación de riesgo, que hoy en día es un requisito para los valores de oferta pública. En un activo virtual eso se vuelve muy desafiante, porque es un activo que no está atado a un flujo de fondos subyacente. Entonces, ¿cómo vos lo evaluás y determinás el riesgo de ese activo? Eso creo que es un gran desafío en materia de mercado de valores. El Banco Central se ha mostrado tal vez firme en que las ofertas públicas tienen que tener calificación de riesgo y solo ha exceptuado a las emisiones simplificadas de ese requisito. Y el activo virtual como que entra en un limbo, me parece, porque decir que el activo virtual tiene que emitirse en régimen simplificado, en principio, de antemano no parece tan razonable, porque es un activo como cualquier otro, o sea, lo deberías poder ofrecer en forma pública, pero hacer oferta pública y pedirle una calificación de riesgo al activo virtual tampoco parece razonable, entonces creo que es algo que vamos a tener que solucionar.
Y ya te corto, te voy al último, que es fundamental, me parece, es la información y la educación financiera para el consumidor en Uruguay. Los activos virtuales son un activo distinto, son más complejos que los activos tradicionales, que los valores tradicionales. Uruguay viene recientemente de momentos turbulentos en materia de inversiones, con varios casos de ahorristas o inversionistas que invirtieron su dinero en distintos negocios que estaban o no regulados y que resultaron ser una estafa o que resultaron en insolvencia, donde creo que se nota una fuerte falta de educación financiera en el consumidor y en el inversionista uruguayo. Y creo que para que nuestro mercado de capitales se pueda desarrollar es fundamental para el uruguayo informarse de estos temas, aprender, entender, y es el único camino que creo que nos va a llevar a una regulación exitosa y a un mercado exitoso. Exactamente, y Quisiera, creo que... Perdón, sí, perdón que me tocaron el corazón con los valores. No, sobre todo me gustaría hacer un agregado al comentario que tú hacías. En particular, la ley define lo que es un valor. Si ese valor se estructura de forma tal, ¿sí?, que cumple con las condiciones, ¿no?, de que está sobre una blockchain o sobre un registro distribuido, lo que la ley incorporó en su momento fue que podrías tener valores como los que conocemos hasta el día de hoy, escriturales y con registro centralizado, y que podrían haber valores escriturales con un registro descentralizado. Pero hablando de valores, y ahí sí yendo a la ley, que tal como tú decís, la ley contempla una definición muy amplia de lo que es un valor, y que tengo que también reconocer que hasta para nosotros desde el Banco Central, ¿sí?, cuando se nos presentan muchos proyectos, tenemos que estudiar el caso para determinar si estamos frente a un valor, ¿sí?, y si ese valor se va a ofrecer públicamente. Ahora, eso, sí, estoy de acuerdo que Estados Unidos u otras jurisdicciones tienen otro tipo de definición, o el test de Howey, ¿sí?, famoso, a través del cual se determina sin necesidad, ¿sí?, de ver si hay un derecho de crédito o uno de inversión, ¿no?, y hacer todo el estudio de cómo se estructura, ¿no?, que puede ser, ¿sí?, que facilite de antemano entender cuándo hay un valor, cuándo no, y en nuestro caso muchas veces tenemos que ir caso a caso, ¿sí? En cuanto a la regulación de lo que sería un activo virtual valor, y para nosotros es un valor con registro descentralizado, para nosotros, digo legalmente, ¿no?, en nuestra legislación, van a tener que esperar a la edición del año que viene. Juancito, viste que tiene el proyecto ahí impreso, ¿no? Yo que vos cuando estés medio distraída se lo robás y rajamos. Porque... No quiero ni mirar porque es información confidencial. Bueno, no, sin duda, muy bueno lo que dice José María, y realmente es como dicen, dentro de lo que es el mundo de lo que llamamos criptomonedas o activos virtuales, tenemos diferentes usos, las monedas estables, las de intercambio, las que son una reserva de valor, y creo que realmente el Banco Central está en una situación bastante desafiante, que es la de tratar de regular todo esto de una forma correcta. Y bueno, justamente quería preguntarte eso, Patricia, ¿cuáles son los mayores desafíos tecnológicos, legales que están encontrando ahora haciendo esa regulación que, bueno, que tiene ahí, que mejor esconderla porque... Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, a Marcelo, a Ignacio por la invitación una vez más de poder compartir con ustedes. Y bueno, quizás no voy a atender todas las expectativas, pero mínimamente voy a tratar de contar un poco cómo hemos venido trabajando, y sobre todo enfocarme en lo que tú me estabas mencionando, cuáles fueron todos estos desafíos. Y bueno, desafíos muchos. En primer lugar, desafíos en el entendido de que nosotros somos un ente, y en particular que lo que nos tiene que preocupar y ocupar, ¿sí?, es lo financiero, el aspecto financiero y económico, y ver cómo este fenómeno pega, ¿sí?, en nuestras finalidades como Banco Central. Entonces, es tratar de entender algo nuevo, aprender. Tuvimos que aprender muchísimo
y nos falta tanto por aprender todavía, ¿no? Pero aprender cómo teníamos que ver este nuevo fenómeno que parece ser muy tecnológico, tratar de, más allá de la tecnología que trae nuevos riesgos, nuevas situaciones, abstraernos y ver cuál es nuestro rol, ¿sí?, desde la perspectiva financiera. ¿Qué podíamos nosotros aportar, entender y ver la perspectiva financiera de este nuevo fenómeno, que es la que nos ocupa y la regulación que nos ocupa? Porque también fue uno de esos temas, el desafío de que nosotros como Banco Central, en el momento de que se promovió el proyecto de ley, los únicos aspectos que podríamos aportar, colaborar, era desde la perspectiva financiera, ¿sí? No podemos aportar sobre lo que es la parte impositiva, sobre lo que es la parte fiscal, sobre lo que es la parte de minería o Ministerio de Industria y Energía. Todos esos aspectos no son competencia del Banco Central ni la materia en la que se especializa, por tanto, nuestro proyecto se limitaba a los aspectos más de carácter financiero, ¿sí? Entonces tuvimos que aprender todo eso, tratar de ver cómo eso nos pegaba, por qué había una beta financiera y teníamos que nosotros entrar en esa beta y cómo entrábamos. Y bueno, y después que se dio todo el trabajo durante varios años dentro del banco, con un grupo muy importante y integrado por distintas áreas y de muchas disciplinas, ¿sí? Llegó la ley, y llega la ley con dos frases muy pequeñas, ¿sí?, en la cual el equipo de regulación tiene que diseñar, ¿sí?, un marco regulatorio para pensar cómo vamos a abordar esta figura nueva. Y para diseñar cualquier norma, pero para diseñar en particular esta norma, ¿sí?, usamos una metodología diferente, porque es una norma muy pesada que atraviesa muchas áreas de la superintendencia e inclusive del banco, ¿sí? Por lo que la armamos a través de por proyecto diseñamos esta norma, armamos subgrupos de trabajo y bueno, y todos los lunes en la tarde no nos iban a encontrar porque estábamos intercambiando todos los subgrupos, gente de supervisión, gente de lavado, gente de la oficina de innovación, gente, ¿sí?, de toda la intendencia de regulación y del área de atención al consumidor, ¿sí?, de jurídica. En algunos momentos tuvimos también necesidad de incorporarlos. Entonces, discusiones desde todas las perspectivas para ver cómo nos impactaba y cómo abordábamos este fenómeno de una manera integrada. Entonces, bueno, teníamos todos los lunes nuestras reuniones de activos virtuales, ¿sí? En la tarde discutíamos nuestras perspectivas de este tema, pero no fueron solamente desafíos a nivel de cómo organizábamos este trabajo, sino luego también el desafío de cómo se dio todo este proceso. Y ahí tenemos los desafíos que nos da la ley y bueno, y el proceso legislativo propiamente dicho, ¿sí? Si nos ponemos a remontar hacia el pasado, el Banco Central trabajó con este grupo que yo les comentaba, interdisciplinario y transversal al banco, donde también, que olvidé comentar, que también está sistema de pagos ¿sí? En esta materia también estuvo trabajando. Se estuvo trabajando y se elaboró un marco conceptual para la futura regulación. Ese marco conceptual, yo no sé si ustedes recuerdan, pero ese marco conceptual yo creo que fue en el 21, ¿sí? Luego tenemos en mayo del 22, el directorio remitió un anteproyecto de ley, ¿sí? Ese anteproyecto de ley remitido en mayo del 22 recién se aprueba en septiembre del 24. ¿Y qué sucede entre el 21 y el 22 y el 24? Todos sabemos que muchas cosas,
muchas cosas. Entonces, el ecosistema cripto, y más en un mundo que es muy innovador, ¿sí? Pasaron muchas cosas desde que se remitió ese anteproyecto al día de la fecha, que es que estamos regulando con esa ley, ¿sí? O esa propuesta de ley, que casi salió la ley como se propuso, ¿sí? Que viene del 21, 22. ¿No? Entonces, lo que sí creo que nuestro principal desafío es con todos los desarrollos en materia de organismos internacionales, de principios en la materia de Gafi, de IOSCO, de regulación que ha salido, ¿sí? en la región, regulación europea, regulación, que hay cosas, ¿sí? Que parece que quedaron de alguna manera que deberíamos volver a revisar en una ley o en una modificación a la ley, pero bueno, hoy lo que les tengo que decir es que la ley es la que tenemos, ¿sí? Y en base a esa ley, ¿cuáles fueron los mayores desafíos para nosotros como reguladores? Primer desafío es que, si ustedes ven, la ley nos da la potestad para incorporar dentro del perímetro del sistema financiero a las empresas que provean servicios, ¿sí? Sobre activos virtuales, entre otros, ¿sí? Activos virtuales financieros, de acuerdo a una definición que dé la reglamentación bancocentralista. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que todos ustedes se harían y que también la tuvimos que contestar nosotros o la estamos contestando? La primera pregunta es, ¿qué es un activo virtual financiero? ¿Qué es eso? Entonces, para nosotros eso nos llevó, no puedo decir el número de lunes que estuvimos hablando de ese tema, sí, pero nos llevó una discusión fundamental, porque a partir de esa definición, ¿sí? Que no se las voy a compartir en este momento. No, a partir de esa definición es que empezamos a abrir el agua, ¿sí? A abrir el agua de, primero, ¿quién es un proveedor que presta servicios sobre ese tipo de activos? Porque si bien Mariela comentaba que nuestra regulación se basa en el sujeto y no en el objeto, ¿sí? En el sujeto empresa proveedora y no necesariamente en el objeto activo virtual, hay cierto matiz o cierta, ¿sí? Situación que no necesariamente, porque no estemos regulando el objeto, no quiere decir que no hay una consideración sobre el objeto que haya establecido la ley. Y luego de que se definió, y ahí tuvimos que pensar, bueno, entonces tenemos un proveedor de servicios de activos virtuales que elegimos llamarle, ¿sí? Proveedor de servicios de activos virtuales financieros. ¿Por qué diferenciamos a este de otro? Porque también la ley, ¿sí? En un inciso más abajo, la ley nos dice que también quedan comprendidos aquellos que hagan compraventa con activos virtuales no financieros. O sea, los que no están arriba, pero si haces compraventa, entras por el inciso de abajo. Entonces, y esta diferenciación fundamental la hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque al proveedor de servicios de activos virtuales financieros, el foco de la regulación es un foco pensando en el consumidor, en la protección del consumidor y en temas de materia de prevención de lavado. Sin embargo, el otro, ¿sí? Proveedor, que le estamos llamando en nuestra regulación, que pronto van a ver, lo estamos llamando proveedor de servicios de activos virtuales no financieros, ¿sí? Ese sujeto, el foco que va a tener la regulación es únicamente en materia de lavado, de prevención de lavado, ¿sí? Y quizás para facilitar la interpretación voy a poner ejemplos, ¿sí? De lo que sería un proveedor un proveedor sobre servicios de activos virtuales financieros y lo que sería otro y que no estaría en ningún lado, ¿sí? Bueno, un proveedor de servicios sobre servicios de activos virtuales financieros. Bueno, ahí el otro desafío, ¿qué puede hacer? ¿No? Y bueno, si nuestro foco es que tiene que hacer algo donde hay un activo virtual financiero, solamente cuando ese proveedor esté prestando servicios
ya sea de intercambio, ya sea de fiat por activo virtual financiero, de activo virtual financiero por no financiero, ya sea que vaya a ser asesoramiento, ya sea que vaya a ser transferencia u otros servicios, ¿sí? En ese caso, pero siempre involucrando a un activo virtual financiero, bueno, en ese caso, ¿sí? Vamos a tener un proveedor de servicios de activos virtuales financieros. Pensemos, una empresa que únicamente, voy a hablar en el español que ustedes entienden, ¿sí? Que es más fácil. Una empresa que solamente preste servicios, ¿sí? de compra-venta de Bitcoin, ¿sí? En principio, para nosotros, el Bitcoin, para nosotros Banco Central, es un activo virtual no financiero, ¿sí? Entonces, si sos una empresa que solamente presta servicios de compra-venta de Bitcoin, vas a entrar por el proveedor de servicios, ¿sí? Activos virtuales no financieros. Si lo único que hiciera es custodia, pero de un no financiero, como la ley no nos mandata a poder regular a esa empresa, ¿sí? Solamente nos limita a la compra-venta y el activo virtual es no financiero, quedás afuera de la regulación. Solamente, les quiero decir esto porque es muy relevante esto que les estoy diciendo. Cuando empezamos a leer la ley nos empezamos a dar cuenta, y por eso les decía esa revisión que me parece que debería pensarse en algún momento, ¿sí? Porque en otros países la regulación fue sobre la actividad, ¿sí? Sobre los servicios prestados, sin pensar en cuál era particularmente el objeto. Entonces, cuando tú decís que el objeto no está regulado, sin perjuicio de que no está regulado, hay indirectamente, ¿sí? Una remisión. ¿Tá? Entonces, eso es algo muy relevante para que cada uno después, el día que vaya a leer el paquete de reglas que le aplica, ¿sí? Pueda entender en qué subpaquete se va a autocontemplar, ¿sí? Entonces, es importante porque, por ejemplo, si yo estoy pensando en un activo virtual de carácter financiero, debería estar pensando en un activo virtual estable, ¿no? Entonces, quizás si tú vas a trabajar con servicios y estás prestando entre todos tus servicios un servicio con, no sé, con USDT, bueno, ahí sí entras por el premium, la licencia premium que se autoriza. Si vas a hacer intercambio entre un estable y un activo virtual no financiero, ahí también, ¿sí? Porque otro tema que también es importante es que cuando la ley define proveedores de servicios o activos virtuales, ¿sí? Dice entre los que. Por tanto, no necesariamente mi objeto está limitado a que yo solo opere con financieros. Podría operar con mi licencia premium también con no financieros. Perfecto, ¿Sí? Patricia. Estas son buenas noticias para los maximalistas de Bitcoin, ¿no? Porque digo, sí, están promoviendo de alguna manera la intermediación en Bitcoin y no en otras criptomonedas, porque la carga regulatoria en definitiva va a ser mejor. Te dejo el comentario abierto, simplemente. no, tal Pero cual. bueno, Y habrá que revisar, es lo que te digo. Yo Si entiendo va a venir un que cambio en la ley, seguro. hay una oportunidad para que los legisladores revisen esta visión en el marco de la evolución del ecosistema cripto. Porque me parece que si no se genera ciertos arbitrajes, sobre todo por el tipo de activos. Inclusive pensando en lo que tú mencionabas, en pensar también si no necesitamos regular alguno de estos objetos, como por ejemplo el activo virtual estable, la emisión. tal cual. Y bueno, creo que, o sea, por más de que no nos mostraste el proyecto, sí que nos adelantaste bastante y estamos todos expectantes, así que muy bueno todo lo que nos contaste.
Y bueno, estamos como un poco cortos de tiempo, así que quería darle la oportunidad a ustedes tres de que hagan algún comentario breve de lo que más les llamó la atención de lo que comentó Patricia, y ahí ya vamos cerrando. Bueno, la reflexión que me queda un poco es lo que comentaba Juan. Creo que hay alguna buena noticia para alguna parte del sector, pero también me quedo con la idea de que esto es dinámico, así que eventualmente también va a haber alguna reforma legislativa para equipararnos a lo que son los movimientos de la región y también un poco los principios para dónde quiere realmente atacar y proteger la normativa. Justamente una de las primeros, creo que ya Patricia nos adelantó, pero de los puntos de quiebre de la regulación es, bueno, qué proveedores de activos virtuales financieros, o sea, porque realmente ahí veíamos la licencia, la autorización para operar y ese menor grado para aquellos que no se consideraran financieros, y ya teníamos la pista del marco conceptual en el cual nos hablaba de que la criptomoneda era un activo de intercambio y como tal no iba a quedar abarcado por aquellos activos virtuales financieros. Y después un poco para hablar de los activos virtuales estables, que bueno, que hay mucho movimiento en Estados Unidos ahora con esto, y también pensando en cómo los consideramos. Ya sabemos que son activos virtuales financieros por lo menos bajo la concepción del Banco Central en este marco conceptual, y que creemos que van a tener obviamente ese mismo categorización, con lo cual van a necesitar una autorización. Y pensando en las similitudes que podemos encontrar con algunos activos virtuales estables y con lo que se considera dinero electrónico hoy en nuestra normativa de sistema de pagos, en el marco de las IEDES, de las instituciones emisoras de dinero electrónico, creadas en esta ley de inclusión financiera, que justamente tuvo como objetivo esta ley que la tecnología sirviera como un factor de inclusión y no de exclusión, es decir, la inclusión financiera a través de la tecnología, por las virtudes que tiene Uruguay en este sentido en materia de conectividad y de agilidad de la conectividad, de la velocidad, y de transformar el sistema de pagos a un sistema de pagos electrónico que fue realmente muy exitoso a 10 años de la ley. Hoy las IEDES pueden emitir este dinero electrónico que está basado en un soporte electrónico, y si uno mira el artículo 6 de la Ley de Inclusión Financiera, ahora, bueno, creo que no tenemos tiempo para analizarlo, pero de alguna manera a nivel tecnológico hay una amplitud que nos permitiría pensar que un token, un activo virtual estable, pudiera entrar dentro de este canal. Habría que ver qué particularidades tiene, y simplemente por resumir en ese punto, sabemos que los activos virtuales estables son de diferentes categorías. Tenemos los activos virtuales estables que están respaldados por activos, y los activos virtuales algorítmicos, en los cuales en base a un algoritmo y contracción de demanda y oferta, ahí se pretende controlar la volatilidad del valor. Eso los dejaría de lado, pero sí aquellos activos virtuales estables, por ejemplo, aquellos que están respaldados por una moneda fiduciaria al 100%, que le dan al emisor, que le dan al titular de ese activo virtual estable la potestad de acceder a ese fondo de reserva, por ejemplo, a esta moneda fiduciaria, y al emisor esa obligación de reconvertir este fondo de reserva. Creo que ahí hay una gran similitud, y pensando en los que están respaldados 100% con una única moneda fiduciaria, porque puede haber otros casos que, en el caso que cumplan además con los otros requisitos del dinero electrónico, esto es, que sirvan como medio de pago, por ejemplo, o sea, que realmente se adquieran como medio de pago para cancelar obligaciones, y que estos sean aceptados por otras empresas de bienes y servicios como medio de cancelación, podrían entrar directamente en la concepción de dinero electrónico que hoy tenemos en una ley vigente, y como tal entiendo que una IEDE podría estar facultada a emitir estos activos virtuales bajo esa regulación. Habría que ver después cómo hacemos la coordinación entre la otra licencia. Pero bueno, ahí hay un punto que creo que también el Banco Central ya algo ha dicho en ese marco conceptual, que podría considerarse dinero electrónico y por tanto una IEDE emitir stablecoins de esta categoría. El activo virtual estable que está respaldado con canasta de monedas, además me queda, bueno, ahí la duda de por dónde va. Y también
solamente pensando en la dinámica y lo que hablamos del valor, también pensar, bueno, si la emisión de un stablecoin que tiene un derecho de crédito sobre ese activo subyacente final y que se emite como un valor de una inversión, también podría quedar allí incluido. Muchas gracias, Mariela. Hoy de tarde vamos a tener un panel específico sobre regulación de stablecoins, así que estén pendientes de eso. Un minutito nada más cada uno para cerrar y ya dejamos paso a los que vienen después. Simplemente una reflexión final. Primero, destacar el timing de Patricia, que manejó el suspenso y se guardó hasta el final la parte de la subclasificación que nos tenía como noticia, ¿no? Es espectacular. Lo manejó bárbaro. No, pero digo, más allá de la broma, algo también adelantó Patricia, quizás la ley amerite después sobre la marcha alguna revisión para ajustar un poco las potestades. Toda regulación, ley, normativa en general, tiene algo de eso, de ir de atrás, de ajustar, de hacer sobre la marcha. No tiene que salir exactamente calzado en la realidad uruguaya operativa de cero. Eso lo sabemos todos los operadores jurídicos en estos ámbitos. Y bueno, yo creo que la novedad de Patricia a mí por lo menos me aumentó la expectativa. Yo, en vez de calmarme la ansiedad, me la aumentó. Me gustó, me pareció bueno el puntapié inicial como para empezar a pensar esa lógica de los tipos de proveedores de servicios de activo virtual. Y bueno, esperemos que resulte buena para los operadores del mercado, con la salvaguarda de que siempre se va a ir ajustando sobre la marcha. Cortito nomás porque ya veo que nos estás apurando. 2 puntos nomás de reflexión de lo que mencionaron recién. Primero, empatizo con Patricia y con el Banco Central en el sentido de que es un organismo al cual el sistema uruguayo le ha cargado mucho, ¿no? O sea, es un organismo al cual le tiramos con todo, no solo lo que originalmente fue su ámbito de competencia, sino con otras cosas. Y eso es un verdadero desafío también, porque es como que el Banco Central se pone un día el gorro de regulación de banco, otro día el gorro de regulación de seguro, otro día el de AFAP, otro día el sistema de pago, otro día de activos virtuales y mercado de valores. A diferencia de otras jurisdicciones, nosotros no tenemos un regulador de banco, un banco central, un regulador, una comisión de valores, como sí tienen otros mercados más desarrollados, y eso es un gran desafío y un problema que tiene el Banco Central, diría, que tenemos que tratar de ayudar a solucionarlo, digamos. Por ejemplo, lo que mencionaba Mariela recién, que en Estados Unidos está en la última semana con alguna turbulencia por unas leyes que se pasaron en el Congreso. Específicamente la primera que se pasó y que ya va a ser ley, la falta que la promulgue Trump, es sobre stablecoins. La ley dice que un stablecoin no es un security y te dice específicamente que tiene que estar asociada a determinadas monedas fiat que son estables, el dólar y otras más. Creo que es una buena guía que podríamos utilizar a futuro. Y después la otra ley que están pasando apunta un poco a lo que mencionaba Patricia tal vez, que es que los activos virtuales no financieros también están regulados por un organismo en los Estados Unidos que se llama la Comisión de Commodities y Futuros, que es la que regula el trading de commodities y granos en Chicago y en el resto de Estados Unidos. Nosotros no tenemos eso, entonces también es difícil capaz decirle al central, o regular al financiero, al no financiero, regular esto. Creo que es un gran desafío también, pero tal vez a futuro para revisar la ley puede ser útil para el Uruguay tener un marco regulatorio en ese sentido. De nuevo, insisto, siempre mirando como fin ulterior la libertad y la descentralización que esta actividad merece y en la cual se origina, digamos. Bueno, Perfecto. Quisiera agregar algo, sí, que creo que también debe ser de interés de todos ustedes o de mucha gente, que es en relación al tema del ámbito geográfico, ¿sí? Porque eso no se los conté. En relación al ámbito geográfico es otro desafío que tenemos. ¿Por qué? Porque acá en esta actividad se nos empiezan a desdibujar las fronteras, ¿sí? Entonces es muy complejo regular y fiscalizar mucho más esta materia, ¿sí? Entonces, también mirando mucho qué pasó en Argentina, qué pasó en El Salvador, qué pasó en Chile, qué pasó en España, qué pasó, entonces nosotros definimos un ámbito geográfico en el cual cualquier proveedor, digamos, que esté prestando servicios
desde Uruguay, o sea, tenés domicilio en Uruguay, ¿sí? Ya sea que tus clientes sean uruguayos o no, o sea, te estés prestando servicios tanto a residentes como no residentes, no cabe, nadie tendría una duda que estamos frente a un sujeto regulado por Banco Central, ¿sí? Y en esos casos tendrás que tener en función, ¿sí?, de qué tipo de proveedor, ¿sí?, o se requerirá personería jurídica domiciliada en Uruguay, o en su caso al proveedor no financiero también se podría pensar hasta en una persona física, ¿sí? Pero sí, no cabe duda sobre eso. Ahora, ¿qué pasaría, ¿sí?, en el caso de que alguien esté prestando servicios y que estén claramente dirigidos hacia el público nacional? Bueno, en ese caso, nosotros también entendemos que es un sujeto regulado, pero para hacer esa actividad se va a tener que alocar en Uruguay. Alocar, no quiero decir que me ponga un set de oficinas ni que haya atención comercial, pero va a tener que tener un domicilio, ¿sí?, en Uruguay, y si fueses proveedor sobre no financieros, tendrás que tener una sociedad, ¿sí?, y si hicieras servicios sobre no financieros, al menos tendrías que tener sentado un domicilio en Uruguay. Y bueno, ese también es otro desafío, ¿sí?, que no es menor, sobre todo por los temas de ¿sí?, supervisión, y bueno, y que la gente entienda qué es lo que, a quién le toca y a quién no le toca golpear la puerta en el regulador del Banco Central. Y bueno, y lo último que les quería comentar, ¿sí?, es que bueno, nosotros venimos muy avanzados en el proyecto, estamos terminando discusiones a nivel, intercambios a nivel interno del banco con nuestra propuesta. Y bueno, y en agosto, ¿sí?, van a tener la regulación en materia de incorporar la figura del proveedor de servicios de activos virtuales, tanto financieros como no financieros. Esa es la regulación en la cual nosotros nos hemos comprometido y va a estar en agosto a disposición. No tenemos regulación en materia de valores con registro descentralizado, eso es otro proyecto. No tenemos regulación en materia de qué pasa con los otros regulados y estos servicios, no la tenemos. Esos son capítulos subsiguientes, ¿sí? Entonces, lo que sí me gustaría es invitarlos a todos a que que vean este proyecto. Realmente ha sido un proyecto que nos ha cuestionado a nosotros mismos internamente de cómo podemos hacer para atender este nuevo fenómeno. Y bueno, y nos interesa que nos puedan aportar para poder tener una norma emitida a fin de este año, que es el compromiso que hemos asumido. No, muchas gracias, Patricia, y creo que por lo menos a mí, creo que a todos nos has respondido varias interrogantes, sobre todo eso que comentabas al final de la territorialidad, que es algo que bueno, que todos nos preguntamos. Y bueno, espero que el año que viene nos encontremos para analizar ya con una regulación promulgada, digamos. Y bueno, muchas gracias a todos. Hola, hola. Voy a acercar el micrófono cortito porque estamos ya con el tiempo con el otro panel. No, es una pregunta corta para Diana. Yo soy escribana y estoy atenta al proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Tú considerás jurídicamente que es correcto? Estoy acá. Me saqué el sombrero porque estaba con frío, por eso me puse el sombrero. Ahora me lo saqué. No, yo estoy también atenta y estoy estudiando el proyecto que se presentó por parte del Poder Ejecutivo. Soy escribana, estoy especializada en antilavado. Pero, ¿tú consideras correcto jurídicamente que se haya puesto como acto
para desplegar debida diligencia la permuta? A ver, la inclusión de sujetos... Perdón, en lugar de haber hablado directamente de activos virtuales, porque tú puedes haber puesto operaciones con activos virtuales, y no la permuta. Sí, está bien. Es decir, yo lo que quise mostrar, primero, voy para atrás, la decisión de política legislativa de incluir ciertas actividades o no, bien, son variopintas. Es decir, ¿por qué esta actividad sí, por qué esta actividad no? Representan desafíos compliance de origen de fondos, de conocimiento de estructura de propiedad y control, etcétera, cosas que tú seguramente sepas bien. Pero eso responde a intenciones de no dejar nada afuera, sobre todo en el sector no financiero. ¿Bien? Sí, ya te veo la cara y está bien, es que correcto. Estamos usándolo mal. A ver, en lo particular, y es algo que yo siempre comulgo y en cada oportunidad pública que le tengo lo digo, me parece que la solución no es ensanchar este tipo de cosas, sino lograr efectividad, que es lo que hizo el GAFI. Persigamos más el crimen organizado, decomisemos más bienes, imputemos más lado de activos y por ahí se va a ir arreglando de a poco el tema del crimen organizado. No porque ingrese la permuta. Yo creo que eso es totalmente neutro, no tiene ningún efecto de los efectos de la efectividad. Creo que era eso lo que estabas apuntando. Es decir, sí, entiendo que se desfigura y Gafi no habla de permuta. A ver, es correcto, bien. Yo creo que esa técnica de ir ensanchando no es eficiente, no es correcta y además, si no estoy supervisando adecuadamente lo que ya tengo, ¿por qué engroso la lista, ¿no? Tampoco me va a cambiar el medidor en términos de efectividad de lavado ese cambio. O sea, creo que quedó bien claro que para mí ese cambio no va... Mi postura es que no va a solucionar los grandes temas. Yo lo que quise mostrar con la intervención, con la pregunta de Pau es ver cómo algo que quizás no se pensó para cripto, específicamente, va a tener un impacto en cripto en el mundo no financiero, porque obviamente el protagonismo de hoy se lo llevó el Banco Central con la normativa financiera, pero quería agregar esa perlita del sector no financiero para mostrar que, ojo, porque hay más regulación o legislación en términos amplios que van a impactar también en cosas no financieras. Ahora sí, muchas gracias.